tal? Bienvenidos hoy en el batallón. El primer unboxing de un True Wireless. Nunca habíamos traído un TWS aquí al canal. Este es el Soundpeats Air 4 Pro. Este me lo recomendaron mucho. De hecho me recomendaron dos, porque le dije a un amigo, a ver, ¿cuáles me recomiendas para el canal? Me recomendó este y otro, que el otro no lo he comprado porque estaba más caro. Precio, cuando salió costaba 70, 80 dólares. Ahorita ya lo puedes conseguir por entre 50 y 60. Así es que creo que es un buen precio. Vamos a ver qué tal. ¿Por qué compré este y no algún otro? Miren, aquí trae sus sellos como de premios o algo que ha ganado. Porque trae un montón de opciones. Por eso se me antojó. Trae cancelación de ruido, que digo, yo la verdad es que nunca, bueno, sí lo he usado, pero no es como que mi top. Pero tiene ecualización, tiene drivers de 13 milímetros, lo cual se me hacen bastante grandes. Aparte de la ecualización, te hace como un test de tu oído para saber qué frecuencias son las que más escuchas y recomendarte una firma. Así es que eso me llamó la atención. Vamos a ver cómo son. La caja está bonita. Digo, 50 dólares. A mí eso me costó, lo compré en 50. Primer unboxing que hacemos de un TWS, a ver qué tal nos va. Aquí viene, así viene. En su cajita cargador. Y en la review les diré qué tan bien funciona todo lo que nos promete que hace. El case se ve cómodo, entonces yo creo que sí me voy a poder llevar en el pantalón sin problemas. Ahí está, entonces viene cargado. A ver, me interesa ver el tamaño. Ok, sí se ven cómodos. Hay en varios colores. Hay unos como transparentes, hay blancos, hay negros. A mí me gustó este negro como con doradito. Y ya hasta que lo estoy viendo en persona no me arrepiento, se ve bonito. Vamos a ver qué más trae. Debe de traer otras ear tips, ¿no? Ok, sí trae más cosas. Ajá, aquí trae más ear tips. Trae puestas, creo que trae puestas las grandes o las medianas, parecen medianas. Eso es lo que más me preocupa de estos, que me vaya a quedar yo que soy de un oído inmenso. Pero bueno, se ven bien. Y parece que trae un cable nada más. Sí, un cable. Por lo que leí, tienes que descargar una aplicación a tu celular y desde ahí lo controlas todo. Sí, no, con estas ear tips no me quedó. Voy a tener que probar con las otras. Vamos a quitársela para ver cómo son. Miren qué chistoso está. Les digo, tiene cancelación de ruido, tiene micrófonos. Supuestamente la aplicación puedes hacer muchas cosas con él. Entonces me llamó la atención por todas las funciones que trae. Ya les haré bien la review y ya veremos qué tal. Y díganme si quieren que traiga este tipo de equipos al canal o ustedes dicen, no, solo cableados. Digo, va a ser la primera prueba, a ver qué tal. Los otros que me recomendó mi amigo también se me antojan, pero esos sí ya están en, creo que 100 dólares. Este sí ya me dolió el codo, entonces me dije, mejor traigo los económicos y ya vemos qué pasa. Igual si los han usado, denme recomendaciones de cuáles recomiendan también a un buen precio. Para traerlos al canal. O igual si no les gusta, díganme, no traigas TWS. Y que sea la prueba y lo último. Bueno, hasta aquí el unboxing. Pronto la review. Ah, mira, aquí trae, se me olvidó sacar otra cosa. Lo que sí decir, qué raro que no traiga instructivo. Pero yo dije, bueno, como la aplicación hace todo. Y ajá, trae su instructivo. Y me imagino que el dónde descargar la aplicación. Pero bueno, hasta aquí el unboxing. Ya les diré en la review qué tal. Y, otra cosa que les quería decir. Supuestamente suena mejor hasta que con LDAC trae el chip Sound Dragon. Entonces, ya, le estoy emocionado por hacer esta review, para ver si sí vale la pena ya invertir en estos o mejor nos quedamos con nuestros cables. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Adiós. El batallón.